¿Qué tal? Bienvenidos sean ustedes a su canal Learning with Style. Esta es una serie de videos en donde hemos venido aprendiendo cómo utilizar el programa de SolidWorks en su parte más básica. En este video tutorial lo que vas a aprender es cómo utilizar las herramientas de croquis de arco, ranura, elipse, redondeo, chaflán, cómo colocar texto dentro de un croquis y la de spline. Entonces vamos a comenzar. Vamos a iniciar un nuevo documento. Voy a estar trabajando con milímetros, sin embargo no voy a estar llevando a cabo cotas de manera particular. Sin embargo, pues bueno, todavía para este video tutorial tienes libertad tanto de qué plano de los principales o primarios del programa de SolidWorks utilizar, como las unidades. Sin embargo, si lo quieres hacer tal cual como yo lo voy a estar mostrando, te recomiendo que lleves a cabo la selección de las unidades. En este caso yo estoy trabajando con milímetros gramos segundo y aparte utilices el plano. En esta ocasión voy a utilizar el de alzado. Entonces, lo que hice fue dar clic secundario sobre la palabra alzado, iniciar un nuevo croquis y ahí voy a empezar a mostrarte cuáles son esas herramientas. Entonces, yo te había dicho que vamos a comenzar con el de arco, para lo cual yo tengo tres diferentes tipos de arco: el arco de centro extremos, arco tangente y arco 3 puntos. Vamos a ver cada uno de estos. Nada más voy a agarrar mi lupa para explicarte algunos detalles de esta herramienta. Entonces voy a seleccionar la herramienta de arco. Voy a comenzar con lo de arco centro extremos. Y en el Property Manager en automático cambia de haber estado en el gestor de diseño de Feature Manager a el del Property Manager. Entonces en arco yo tengo de igual manera forma de volver a cambiar, a pesar de que yo ya había elegido una, para llevar a cabo el arco de las otras dos opciones que tiene, aparte de la que yo ya seleccioné de arco centro extremos. Sin embargo, me ofrece también, como en las otras herramientas, una ayuda visual que para este caso nos dice en qué orden debemos de dar los clics. Ahorita lo vamos a ver ya en la zona de gráficos. Y finalmente también yo puedo llevar a cabo el poner algunos parámetros. Sin embargo, lo vamos a hacer directamente en el área de trabajo. Entonces voy a quitar el zoom. Y ya seleccionado entonces el arco de centro extremo, ¿qué es lo que nos dice? Que el primer clic va a ser para poder llevar a cabo en la localización del centro del arco. Si se fijan, esto es muy similar a lo que nosotros teníamos con la herramienta de círculo. Sin embargo, ahorita vamos a ver cuál es la diferencia. El segundo es como para que nosotros indiquemos cuál va a ser uno de los extremos del arco. Lo voy a llevar a cabo muy similar a nuestra ayuda visual. El tercero va a ser para indicarle finalmente hacia dónde yo voy a querer llevar a cabo el otro extremo del arco. Si te fijas, yo puedo pasar muy cerca del punto de inicio. ¿Para qué? Para indicarle hacia dónde quiero hacer el arco. Es decir, si de ese punto de inicio quiero finalmente dejarlo casi cerrado para que parezca una circunferencia, o por ejemplo lo hago cada vez más pequeño, o inclusive hasta para el otro lado, ¿sale? Entonces tú decides cómo lo vas a llevar a cabo. Finalmente yo lo voy a dejar hasta aquí. Con el tercer clic es precisamente como para saber cuál es el final del arco. Si tú quisieras llevar a cabo un acotamiento para poderlo definir, tendrías que, con el de cota inteligente, indicar de cuánto es el radio de ese arco. Si quisieras, también podrías marcar a lo mejor el ángulo, o podrías marcar con cotas de tanto del vertical como horizontal, para poder delimitar hasta dónde abre el arco. Porque veamos ahorita cómo funcionan los puntos de control. Yo, a través de mover y dar clic en el centro, yo puedo trasladar ese arco, pero tal cual en la posición en la cual yo lo había dibujado. Si yo doy clic en alguno de los extremos, lo que hago es extender qué tanto con ese radio que yo ya le había marcado
quiero ahora tener al arco. Puede ser lo mismo del otro lado, extender o acortar. Sin embargo, yo por ejemplo también puedo hacer que si lo tomo justo de la línea curva, puedo cambiar inclusive de cuánto es el arco o cambiarle también la curvatura. Entonces, para eso me van a servir los puntos de control que yo tengo con el arco. Veamos ahora el nuevo, otra opción de arco, que en este caso es arco tangente. Para el arco tangente tú ya necesitas previamente tener ya sea otro arco o una línea que finalmente te sirvan para poder llevar a cabo que el arco dibujado sea tangente a lo que tú ya tienes. Yo por ejemplo ahorita para este de arco tangente lo voy a llevar a cabo primero con una línea. Voy a hacer el trazado de una línea y finalmente me salgo del comando de línea para poder elegir el del arco tangente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? El primer clic, como me dice la ayuda visual, es para indicarle en dónde está el extremo del arco, el primer extremo, y el segundo clic es para indicar hasta dónde va a llegar ese arco. Si te fijas, para donde yo mueva el puntero del mouse, lo que se tiene como resultado es que al final de esa línea en donde nosotros dimos clic se va a estar dibujando el arco. Sin embargo, en cualquiera de las opciones que ahorita yo estoy llevando a cabo, ese arco finalmente es tangente a nuestra línea. Entonces yo podría por ejemplo dejarlo más o menos por aquí. Ahora, de igual manera va a funcionar muy similar los puntos de control que yo tengo sobre este arco. Sin embargo, yo por ejemplo, a diferencia de dar clic y moverle en este punto, lo único que yo voy a hacer es alargar cada vez más la línea, pero me va a respetar el que el arco está pegado a esa línea. Sin embargo, del otro lado, ahí sí puedo acortar, alargar mi arco, o yo si toco la línea curva puedo hacer crecer el arco, ¿vale? Entonces funcionaría igual. ¿Y qué pasa cuando yo le doy clic en el centro de ese arco? Lo único que hace es de alguna manera alargar la línea o acortarla y el poder desplazar en este caso a el conjunto del arco con la línea, ¿sale? Ahora vamos a ver la última opción, que en este caso es el arco 3 puntos. Este se comporta de manera relativamente similar al del círculo que habíamos visto en el video anterior, que en este caso en el círculo era el perimetral, aquí es el arco de 3 puntos. ¿Qué es lo que nos indica la ayuda visual? Primer clic es uno de los extremos, segundo clic el otro extremo, y con el tercero yo ya determinaría hacia dónde quiero la curvatura y qué tan pronunciado quiero el radio de ese arco. Entonces vamos a dar por ejemplo aquí un clic, otro clic por acá. Si te fijas, ahí se empieza a mostrar un parte de cómo podría quedar el arco. El segundo lo voy a dar en este punto. Y como te decía, en el tercero, bueno, antes de dar el tercero, ya te dice hacia dónde quieres la curvatura y qué tan pronunciado quieres el radio. Por ejemplo, yo decido que quede más o menos por aquí. Entonces, los puntos de control funcionarían exactamente igual que con la primera opción que vimos. Con esto puedo alargar o cerrar la longitud del arco. Lo mismo pasaría del otro lado. Con este lo puedo trasladar. Y finalmente, si yo toco la curva, lo que me va a hacer es cambiar yo podría cambiar tanto hacia dónde se lleva la curvatura como qué tan pronunciado quiero el radio de ese arco. Entonces con esto al menos ya vimos ahorita las diferentes opciones que tenemos de arco. Voy a seleccionar todo para poderlo borrar. Y finalmente ahora voy a llevar a cabo el de ranura. Voy a darle un acercamiento para poder explicar parte de lo de la ranura. El de ranura es este icono. Sin embargo, yo tengo diferentes opciones de ranura. Tengo 4: ranura recta, ranura centro extremo, ranura de arco 3 puntos y ranura de arco centro extremos, ¿sale? Entonces con la que voy a ahorita trabajar es el de la ranura recta. De igual manera, el Property Manager me va a mostrar las ayudas visuales y me dice con cuántos clics lo puedo construir y en qué orden lo debo de llevar a cabo. Entonces,
Yo puedo inclusive darle clic aquí para que me esté mostrando cuáles van a ser las cotas, o puedo prescindir de eso. Sin embargo, también tengo una forma en la cual yo puedo entender que se pueden llevar a cabo esas cotas, que serían estas dos opciones al darle clic, ¿sale? ¿Qué más tengo? Que puede hacer de la mera ranura de línea constructiva o de línea continua. Línea continua no tengo que palomear, línea constructiva, entonces ahí sí tengo que darle la palomita. Entonces vamos a pasarnos al área de gráficos para llevar a cabo nuestra primera ranura recta. Entonces lo voy a hacer muy similar primero a como me marca. El primer clic es justo en donde va a estar ubicado el centro de uno de los arcos de la ranura. Segundo clic, el otro centro de la ranura, pero finalmente esa línea constructiva que se está pintando en este momento va a ser la longitud de centro a centro de la ranura, que sería con mi segundo clic, como ahorita lo acabo de dar, y el tercer clic yo tengo que mover el puntero del mouse previamente para poderle indicar de cuánto va a ser el radio de los arcos, es decir, de cuánto va a ser el ancho de mi ranura. En este caso, por ejemplo, si yo lo quiero aquí, ya nada más doy clic, ¿sale? Si yo quiero pintar otra, inclusive la puedo poner de manera oblicua, la puedo poner de manera horizontal, no importa. Ahora, vamos a ver cómo se entiende la parte de los puntos de control. Como está compuesta de líneas y de arcos, sería algo muy similar. Aquí yo, por ejemplo, puedo ver cómo a través de la línea media de esa línea de constructiva o de referencia que tiene justo al centro, yo puedo llevar a cabo varios cambios en la ranura. Puedo cambiar el largo, es decir, para alargarla o acortarla. Puedo cambiar también el ancho de la ranura, ¿no? Si yo toco, por ejemplo, los extremos de la ranura, es decir, en la parte de los arcos, lo único que yo puedo hacer es cambiar el radio. Si yo muevo, en este caso, alguna de las líneas horizontales, pero de línea continua, lo único que hago también es poderla ensanchar. ¿Qué pasa si yo muevo los puntos de control justo en donde se unen? Pues que también puedo de alguna manera cambiar el ancho y el largo, ¿sale? Entonces así es como funcionan los puntos de control. Vamos a probar la otra ranura, que es la de recta centro extremos, que va a ser muy similar a la que acabamos de dibujar, solo que el primer clic sería justo en donde yo ahorita estoy señalando con mi puntero del mouse. Entonces la voy a dibujar aquí y ahora la voy a hacer en posición vertical. El segundo clic me indicaría que en donde yo quiero llevar a cabo el centro para el arco de uno de los extremos, y ya con el tercer clic sería para poder llevar a cabo de cuánto es el ancho, ¿vale? Ahí yo nada más justo cuando di el segundo clic se me movió un poco el puntero del mouse y entonces no me quedó del todo la línea horizontal, por lo cual lo voy a repetir, ¿vale? Ahí está. Entonces ya vi cómo funcionan las dos primeras. Vamos a ver la gran diferencia con la ranura de arco de 3 puntos. Pero antes de eso yo te explico. ¿En dónde nos podemos encontrar esto? Pues uno de los procesos de manufactura que se llama fresado. Podemos hacer una cavidad, y si nosotros nada más bajamos nuestra herramienta de corte sobre un material, por ejemplo una placa de metal, y posteriormente nada más hacemos un recorrido con la herramienta, es finalmente la geometría que nos pudiera estar generando. Entonces para eso es útil la ranura. ¿En dónde lo puedes ver? Pues pueden ser canales para un buen de mecanismos. Puedes tenerlo también para cosas que se tienen que estar recorriendo. Así que como su nombre lo dice, esta ranura te va a permitir tener como si fuera un rectángulo en donde las esquinas se le redondearon demasiado, pero el redondeo digamos que alcanzó la mitad del ancho de ese rectángulo, y finalmente en lugar de tener una línea recta pues voy a tenerlo a través de arcos, ¿vale? Entonces hay muchas piezas en las cuales se utiliza la ranura, y antes, o los programas de CAD que no lo tienen, ¿cómo lo tenemos que hacer?
dibujamos un rectángulo y posteriormente le hacemos unos arcos en los extremos y después borramos la línea que se encuentra justo perpendicular a las paralelas alargadas. Vamos entonces con la ranura de arco de 3 puntos. Entonces, en la ayuda visual nos dice que el primer clic es uno de los centros de los arcos, el segundo es el otro extremo, el tercero ya tendría que ser finalmente para dónde voy a llevar a cabo la ranura y después ya el ancho de la ranura. Vamos a probarlo en el área de trabajo o zona de gráficos del programa de SolidWorks. Entonces doy el primer clic, el segundo clic hasta el momento se parece mucho a la herramienta de arco. El tercer clic, como te decía, tú vas a marcar hacia dónde quieres la curvatura, por ejemplo más o menos por aquí, y el tercero ya sería marcar el ancho de esa ranura, ¿sale? Para hacerlo a mano antes de que existiera esta herramienta o para los programas de CAD que no lo tengan, es más tardado porque en realidad son dos arcos que comparten el mismo centro y posteriormente tienes que alinear para que estas líneas queden a una misma altura y posteriormente poderlas cerrar con otros arcos, ¿no? Vamos a ver la última opción. Cómo es que funciona en este caso los puntos de control, algo muy similar a los otros, nada más que en lugar de tener líneas rectas tengo las líneas curvas. De igual manera, como este es el centro, me permite en este caso no tanto el desplazamiento, sino un desplazamiento parcial. Sin embargo, yo puedo estar cambiando de cuál pudiera ser en este caso el radio de los arcos, ¿sale? Porque son, en este caso, para el programa de SolidWorks, son dos líneas de arco gruesas, continuas, y una constructiva, pero finalmente esas tres comparten el mismo centro, que es justo el que yo estoy señalando. Puede uno modificar también parte de qué tanto abre o qué tanto cierra esa ranura, y finalmente el que también nosotros podamos cambiar en parte, déjenme... de acá, perdón. De cuánto es ese arco, ¿sale? Espérenme que ya se me trabó un poquito la máquina. Ahí ya está. Entonces, así es como funciona las tres diferentes tipos de ranura. Ya nada más, entonces, ahora sí, en la de ranura arco centro extremos. Algo muy similar aquí, nada más que el primero es en donde voy a ubicar el centro del arco, que sería en este caso después los extremos y posteriormente ya nada más el ancho. Vamos a ponerlo por acá, voy a dibujarlo ahora hacia este lado y finalmente ya nada más le marco. Los puntos de control se comportarían de una manera muy similar al que acabo de explicar hace un momento. Entonces con esto ya terminamos de ver cuáles son todos los tipos de ranura, en este caso ranura recta y ranura de arco. Los voy a borrar para poderles mostrar cómo llevar a cabo el pintado, en este caso de elipses. Yo puedo desplegar y veo que hay elipses completas, elipses parciales, parábolas y conos. Vamos a probar la parte de elipse completa. ¿Cómo funciona la elipse completa? En este caso, por ejemplo, a mí no me da la opción de conocer cuáles son los pasos a través de una ayuda visual en el Property Manager. Sin embargo, yo les voy a explicar cómo funciona. Vamos a dar nuestro primer clic y qué es lo que vamos a tener, que en este caso se va a intentar dar una referencia de una circunferencia. ¿Esa de qué nos va a servir? Ahorita que demos el segundo clic van a entender de cómo es que funciona. Esa circunferencia lo que finalmente me está delimitando son los extremos de la elipse, y ya con el siguiente clic lo que yo tendría que hacer es definir qué tan ancho o qué tan alargada yo quiero esa elipse. En este caso yo la puedo dejar, por ejemplo, en este punto. Ahora, ¿cómo funcionan en dado caso los puntos de control? Si yo muevo el centro de la elipse, ¿qué es lo que va a hacer? Pues puedo rotarla, puedo inclusive cambiarle el sentido, puedo alargarla. ¿Por qué? Porque como es tal el mero centro de la elipse, me permite, por ejemplo, seguirla alargando, ¿vale? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo,
le doy la vuelta y me fijo que hay otros puntos de control, que en este caso es como del norte, sur, este y oeste. Ahorita en la posición que está, yo puedo cambiar el ancho, o también puedo cambiar qué tan alargado o chata necesito o estaría haciendo en este caso la elipse, ¿vale? Vamos a ver cómo funciona la elipse parcial. Vamos a dar nuestro primer clic. Se comporta de manera muy similar. Voy a dejarla más o menos por aquí. Si se fijan, el segundo clic se parecería demasiado a lo que nosotros ya tenemos con la otra elipse. Sin embargo, ya nada más es como para haber dado un previo de qué forma o qué tamaño era la elipse, pero al mover el puntero del mouse yo puedo decidir qué tanto hago de esa elipse parcial, ¿vale? Ya sea porque lo tenía yo configurado únicamente para que pudiera hacer un pedacito o casi la vuelta completa, suponiendo que lo dejemos aquí a esta altura, ¿vale? ¿Cómo funcionan los puntos de control? Algo muy similar a la otra, nada más que aquí los extremos perdón, es que no me había salido de la herramienta de elipse, pero finalmente en los extremos yo puedo seguir acortando o cambiando parte de los anchos, o simplemente, por ejemplo, si yo agarro el punto medio de la elipse, puedo estarla trasladando. Puedo también, a través de los otros puntos de control, modificar parte de la geometría que tiene esa elipse, esa elipse parcial. Ahora veamos cuáles son las otras opciones, que en este caso es el de la parábola. ¿Cómo funciona el de la parábola? Vamos a dibujarlo un poquito más acá abajo. Doy mi primer clic y este es si no mal recuerdo, el foco de la parábola. Finalmente yo podría decidir hacia dónde voy a hacer la parábola, o la concavidad, por así decirlo, de la parábola. Finalmente, si yo por ejemplo la quisiera por aquí, voy a tener que dar un segundo clic, y el tercer clic, ¿qué es lo que vamos a hacer? Finalmente vamos a decirle de qué tanto va a abarcar esa parábola, ¿vale? Suponiendo que fuera, por ejemplo, hasta acá, es decir, que no fuera simétrica, o que sí más o menos fuera a la misma altura, ¿vale? Vamos a dejarlo ligeramente asimétrica. Veamos cómo funcionan los puntos de control. Justo en el foco de la parábola, perdón, no me había salido otra vez de la herramienta. Justo en el foco de la parábola, pues únicamente me sirve para poder desplazar, o podría yo llegar a cambiar parte de la parábola en cuestión de hacia dónde se lleva a cabo la concavidad. Y por ejemplo, en este punto que sería el relativo al punto medio con respecto únicamente de ese foco, puedo hacer la parábola más grande, la puedo hacer más chica, o yo en los extremos puedo simplemente alargar todavía un poco más, o podría yo acortar. Ahora ya nada más la que me falta, la de cono. ¿Cómo funciona lo de cono? De una manera también similar a la parte de la parábola. Si se fijan, se intenta pintar una línea de referencia que nos está marcando en dónde es la mitad o centro de esa línea. Y finalmente yo antes de dar el siguiente clic, ¿qué es lo que puedo hacer? Estar modificando hacia dónde voy a estirar ese cono, ¿sale? Suponiendo que para que se marquen diferencias también con la parábola, yo podría dejarlo más o menos por acá, ¿sale? Entonces aquí ya doy mi otro clic, y algo muy similar que va a pasar con respecto a lo de la elipse. Yo ya nada más tendría que dar otro clic para determinar si ya se quedaba ahí o no. Ahora, como ya terminamos de ver la parte de lo de las elipses, vamos a ver la opción de redondeo. Entonces selecciono todo lo que selecciono todo lo que había dibujado hasta el momento, lo borro, y finalmente para la de redondeo yo previamente tengo que tener
ahorita me conviene dibujar un rectángulo para que les pueda explicar. A este rectángulo sí lo voy a acotar. ¿Por qué? Porque finalmente con el redondeo yo necesito también darle de cuánto es el radio de los redondeos. En este caso ahorita yo nada más estoy poniendo algunas medidas que podrían haber sido 100 y 200 en ese rectángulo. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Me fijo en el cintillo de croquis, en la barra de herramientas, y selecciono el que dice redondeo de croquis. En el Property Manager en automático nos dice entidades para redondear, que aparece seleccionado, y de cuánto es el redondeo. En este caso el redondeo lo tengo de 10, pero lo voy ahorita a modificar para que sea un poco más evidente. Lo voy a dejar de 20. Y entonces, como todavía tengo activo la casilla de entidades para redondear, ¿qué es lo que hay que hacer? En este caso, cuando trabajamos con un rectángulo, lo único que vamos a tener que llevar a cabo es ya sea darle clic a las líneas que van a ser partícipes para ese redondeo, o justo en el vértice, en el punto de control, doy un clic y ya con eso se pinta el previo de cómo va a quedar el redondeo. Voy a hacerlo, por ejemplo, en esta otra esquina. Clic y ya me muestra cómo es el previo, suponiendo que yo ya le dé a aceptar y que ahora las otras esquinas las voy a hacer con un redondeo todavía mayor, ¿sale? Entonces, bueno, y además me marca de cuánto fue el redondeo de manera automática con una cota. Voy a ponerlo, por ejemplo, ahora de 40. Voy a hacer exactamente lo mismo, nada más para que se vean las diferencias, y le doy en aceptar. Me pone también de manera automática de cuánto es el radio. Entonces con eso ahorita ya aprendimos cómo llevar a cabo un redondeo. En este caso el redondeo ahorita quedó un poco limitado o comprometido por las relaciones de posición de haber elegido yo un rectángulo. ¿Por qué? Porque miren, chequen lo que va a pasar. Si yo le doy clic justo en el centro del redondeo, yo lo que puedo es mover parte del rectángulo, pero ya están comprometidos los puntos de donde se estaba llevando a cabo. ¿Qué quiere decir? Que no puedo, a través de jalar el centro o a través de jalar en donde está el arco, la curva del arco, no puedo hacerlo más grande. No puedo tampoco ahorita determinar en dónde podría empezar o terminar, es decir, modificar esos parámetros. ¿Por qué? Porque ahorita se hizo con líneas rectas, las cuales me hacen una tangente entre el arco y la línea recta. Es por eso que no puedo estar modificando. ¿Cómo lo puedo modificar? Pues únicamente doy clic en el valor del radio y, por ejemplo, que aquí le ponga 35, enter, y ya quedó la modificación. Es así como yo voy a modificar. Como tal no tendría esa libertad para los puntos de control. Entonces ya vimos la parte de cómo hacer un arco. Dentro de la opción de arco, o más bien es perteneciente a otra que sería la de chaflán, pero primero déjenme borrar este rectángulo que ya había hecho y que le redondeé las esquinas. Y ahora voy a volver a dibujar yo un rectángulo, y en este caso también lo tengo que acotar para poder facilitar la explicación, y le voy a dar exactamente las mismas medidas de 200 y 100. Y ahora despliego justo aquí en la flechita a un lado de lo de redondeo para poder acceder a la herramienta de chaflán de croquis. ¿Cómo funciona la herramienta de chaflán de croquis? En el Property Manager yo tengo una serie de opciones en las cuales me dice, puedo configurarlo a través de un ángulo distancia, de distancia a distancia, y está palomeado ahorita por default distancia igual, o si yo lo quito, entonces le tengo que dar distancia 1 y distancia 2. Voy a utilizar ahorita distancia igual y le voy a dejar en este caso 15 para que se alcance a ver. Y ahorita quito mi zoom y entonces me voy a la zona de gráficos y es algo muy similar. Yo lo único que tengo que hacer es tocar las esquinas y finalmente se llevan a cabo el chaflán. ¿Qué pasaría si ahora yo le cambio y en este caso le pongo 25? ¿Sale? Sigue diciendo distancia igual. Vamos a llevarlo a cabo ahora en otra esquina. Y entonces veo 25 de un lado, 25 del otro. Eso es a lo que se refiere distancia igual. ¿Qué pasa si nosotros ahora lo modificamos?
Le vamos a dar a aceptar. Le doy nuevamente en chaflán y le voy a cambiar en esto de distancia igual para yo poder manejar una distancia diferente. Por ejemplo, le voy a dejar una de 5 y una de 15 para que sí se note, y lo voy a llevar a cabo ahora en esta esquina, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que observo? Déjenme hacer el acercamiento, que me hace un chaflán. En este caso es de 5 de un lado y 15 del otro, ¿vale? Eso con respecto a cuando se configura a través de distancias, pero yo lo puedo hacer también a través de ángulos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aquí ángulo de distancia. Y ya que está el ángulo y distancia, ¿qué es lo que me está marcando? Este sería el equivalente a distancia igual, es decir, si yo posteriormente lo acotara, en este caso sería de 5 y 5, pero vamos a dejarlo ahorita de 20. Y con ese ángulo de 45 voy a dar clic y en automático es 45 grados. Yo por entidades trigonométricas sé que también este tendría que ser de la misma medida, en este caso de 20. Y finalmente yo aquí también para los puntos de control queda ya más restringido. ¿Por qué? Yo ahorita no he acotado con respecto a la ubicación del rectángulo hacia el origen. Sin embargo, yo si me salgo de estas opciones, déjenme ponerle aquí, ahorita por lo mientras en aceptar, yo todavía puedo modificar parte de las dimensiones del rectángulo, es decir, lo puedo estar moviendo tanto en lo vertical como en lo horizontal. Sin embargo, sí podría todavía limitarse a que si no tuviera las cotas de aquí, por ejemplo, déjenme borrar este número de cota, bueno, la cota completa, yo por ejemplo todavía podría seguir achaparrando o haciendo cada vez más alto a ese rectángulo, ¿vale? Entonces eso si yo no tuviera la medida, que ahorita sí la voy a volver a poner. Pero yo no puedo hacer otras modificaciones de estar moviendo, en este caso los puntos. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Modificar en este caso las cotas, ya sean lineales o angulares, ¿no? Entonces eso es como yo voy a configurar ahora una ranura. Si yo por ejemplo me hubiera equivocado y me doy cuenta que a lo mejor sí tenía que ser la misma, es tan fácil como darle un clic y ya de ahí ya nada más se le pone por ejemplo 15, ¿sale? Y ya quedó configurado. Entonces eso es lo único que yo les tenía que mostrar con respecto a lo de chaflanes. Ahora les voy a hacer una explicación breve. En muchas ocasiones también en procesos de manufactura hay piezas que terminan en esquina, como lo teníamos en el rectángulo, un rectángulo normal. Pero por la forma en la cual posiblemente fue manufacturada, imagínense que también haya sido un proceso de fresado, lo que nos queda es un filo que podría lastimar a las personas que tengan contacto con esa pieza. Por eso luego en los planos le ponen la palabra matar filos o simplemente achaflanar, que también es otro de los términos, y ya nos tendrían que indicar de cuántos son los chaflanes. Podemos indicarlo a través de distancias, podemos indicarlo de distancia a ángulo, o simplemente también podríamos poner de cuánto mide justo la línea de aquí, si es que no lo hubiéramos hecho a través de la herramienta de chaflán, pero podríamos manejar la longitud, podría ser con un ángulo, o longitud más una cota horizontal, o longitud más una cota vertical, ¿vale? Entonces pues bueno, ya con esto terminamos la parte de la explicación de cómo se lleva a cabo el chaflán, pero no lo voy a borrar. ¿Por qué? Porque la siguiente herramienta que yo les había comentado es la de texto. Vamos a dar clic en el cintillo de croquis en donde está la letra A. Si pongo el puntero del mouse antes de dar clic me dice que es texto. ¿Y cómo funciona esta? Voy a hacer un zoom para poder explicar en esta parte. En la parte de curvas yo puedo seleccionar alguna curva recta o puede ser inclusive una línea curva, y que esa me sirva como una referencia para poder colocar el texto. Yo tendría que escribir el texto aquí, no lo hago en el área de gráficos, y finalmente ya después yo ahorita les voy a mostrar cómo es que se puede modificar en la posición únicamente de ese texto. Le puedo cambiar el sentido, le puedo poner que sea en negrillas
o lo puedo poner en itálica o cursiva y deshacer, ¿no? Entonces, yo ahorita también en un momento les enseño cómo cambiar el tipo de letra y el tamaño. Entonces, suponiendo que yo quisiera poner ahorita la palabra hola, para algunas de mis clases yo le pido a los alumnos que en los croquis le pongan sus iniciales y ya de ahí lo coloquen dentro del croquis, ¿vale? Entonces, para esto, yo lo que voy a llevar a cabo ahorita sería elegir la curva. En esta curva yo puedo, por ejemplo, darle clic a esta línea recta y entonces lo que va a hacer es posicionar el texto justo en uno de los extremos de la línea. En este caso lo hizo en el lado izquierdo porque así es como está configurado, pero también lo puedo poner centrado, lo puedo poner alineado, en este caso a la derecha. O si fueran de varios párrafos, pues bueno, ya que esté la justificación completa para que queden parejos tanto a la derecha como a la izquierda, ¿sale? Como les decía, yo puedo cambiar también, lo voy a poner justo en el centro para que sea notorio, pero le puedo cambiar el sentido de lectura y lo hago con estos botones. Yo puedo deshabilitar utilizar fuente de documento y en este caso yo puedo cambiar el ancho para que sea todavía más ancho en la proporción en la que estaba actualmente. Le puedo también cambiar la separación entre letra y letra. Sin embargo, le vamos a dar clic aquí en fuente y entonces se abre esta ventana en donde yo puedo elegir algún otro tipo de letra. Por ejemplo, voy a elegir Comic Sans, perdón. Lo puedo poner en cursiva. Ahorita no se va a notar en tiempo real los cambios, o lo puedo dejar en normal. Y después tengo estas opciones: altura, unidades. Como ahorita ya está acotado este dibujo, yo puedo hacer cuentas. Si quiero que llegue casi a la mitad de la altura, entonces me voy en la parte de unidades y por ejemplo le voy a poner 50 milímetros, ¿no? O si yo lo quiero a través de puntos, pues ya le doy clic acá y le elijo el número de punto que sea necesario. Yo, por ejemplo, bueno, estaría muy grande, lo voy a dejar en 40. Y finalmente yo puedo dar efectos de tachado, de subrayado. Lo voy a dejar tal cual aquí y le voy a dar en aceptar. Entonces, en automático lo que hace es tomar como referencia la línea que nosotros le indicamos aquí en curvas, cambió el tamaño de fuente, cambió el tipo de fuente. Y yo de igual manera lo puedo tener justificado a la derecha o a la izquierda o centrado. Le puedo poner que sea en negrillas, lo puedo poner en itálica. Si lo tiene también disponible ese tipo de letra, ¿vale? Entonces, si ustedes no quieren, por ejemplo, que esté así medio salido, entonces le dan clic acá de eliminar. ¿Y cómo funcionaría? En donde ustedes den clic, permítanme tantitito, que me tenía que haber salido justo un puntito, que ahorita no lo tengo disponible. Déjenme borrar ahorita el texto y voy a regresar tantitito a utilizar, cancelar, nada más para que me habilite el punto que yo les había comentado. Por alguna extraña razón no me sale ese punto, pero finalmente yo podría decidir en dónde lo quiero. Por ejemplo, si lo quiero en esta línea, si lo quiero en esta otra línea, y aquí por ejemplo ya está, se puso de cabeza. Lo tendría que eliminar este otro, pero es así como podría llegar a funcionar. Déjenme hacer el acercamiento y voy a borrar esta otra. Bueno, a lo mejor a ustedes les sale ese punto. Déjenme darle ahorita en aceptar con esta línea de acá, las curvas. Y voy a dibujar, en este caso nada más una línea por acá. Miren, por ejemplo, aquí me puso el punto, pero hasta ahorita apareció, ¿vale? Entonces voy a dibujar ahorita nada más esta línea por acá y también voy a hacer un arco. Entonces, si yo ocupo nuevamente la palabra de texto, la que yo tenía activa era la de arco.
Sin embargo, yo puedo ponerle que sea, por ejemplo, esta otra. ¿Vale? Entonces yo puedo estar jugando con mi texto para ponerlo en diferentes. Si ustedes no quieren que sea muy notorio ya esta otra línea, entonces ¿qué es lo que tendrían que hacer? Convertir previamente cualquiera de estas líneas, curva o recta, en una línea para la construcción. ¿Vale? Entonces, suponiendo que ya quedara, por ejemplo, aquí, yo ya terminaría con la herramienta de texto. Por cierto, ¿cómo se hace para poder editar un texto? En este caso, yo me tengo que acercar a la palabra y le doy doble clic y con eso ya le puedo modificar. Por ejemplo, que sea en plural, pruebas, ¿no? Entonces con esto yo ya lo puedo estar manipulando, mi texto, o borrarlo, pasarlo a otro lado, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, ahora sí, nada más déjenme borrar este de acá. Quiero hacer una última prueba, porque aquí se quedó este punto que es el que finalmente con el cual yo tendría que haber modificado el texto, pero no me deja. No sé. Ahorita son de las cosas que luego se pone el Solid los moños. Déjenme borrar estas de acá. Y finalmente déjenme hacer esta otra que sea sin líneas. Ahorita yo lo tengo justo con el origen, pero aún así no me deja moverlo. Bueno, se los debo entonces para otro video tutorial en donde sí les puedo mostrar cómo es que funciona a través de ese punto. Y generalmente el punto siempre va a aparecer en la esquina inferior izquierda, ¿vale? Y por último, la spline. ¿Cómo funciona la spline? Es una serie de curvas en cadena, la cual va a funcionar únicamente a través de clics. Aquí parecería que es una línea recta, pero son puras líneas curvas. Entonces, en donde yo vaya dando clics son los puntos de control finalmente de mi spline. Que por ejemplo podría ser algo muy similar a esto que ahorita les estoy dibujando. Puedo cerrarla o puedo dejar abierta la curva. Y para terminar, yo nada más le tengo que dar escape, ¿vale? Entonces, así es como funciona. Ahora, los puntos de control, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues yo puedo de igual manera empezar a mover, nada más que esos puntos de control finalmente van a modificar hacia dónde se hace la curvatura o qué tan chiquito o qué tan grande es el radio de la misma, ¿vale? Aquí como yo cerré el contorno, pues finalmente puedo estar jugando con figuras ya un poquito más orgánicas, ¿sale? Entonces así es como funcionan los puntos de control y con esto terminamos este video tutorial en el cual nada más hago la recapitulación. Seguimos todavía en esta sección de las herramientas de croquis, nada más que el día de hoy vimos arco, ranura, elipses, redondeo, chaflán, texto y spline. Si te gustó el video, por favor, dale un like, un pulgar arriba. Si crees que le puede ser también de utilidad a otra persona, pues compártelo. Si no te has suscrito, hazlo en este momento. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.